Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga, les guarde. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy con oración, ¿les parece? Vamos a iniciar. Padre Altísimo, Dios y Santo y Misericordioso, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Y te agradecemos, Padre, que nos hables y nos instruyas a través de tu palabra, porque es instrucción, Padre, lo que nos marcas en tus escrituras, que es de edificación si lo ponemos en práctica, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, a escuchar, a tener oído dócil y a atender la instrucción, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar con nuestro tema. Mucho que ver todavía con cómo ser ayuda idónea. Y hoy quiero hablarles, o el tema de hoy se llama ayuda o estorbo. Fíjense, hermanas, hemos estado viendo todas estas semanas que Dios hizo a la mujer con el propósito de ser ayuda. En Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya vimos que ayuda viene de la palabra azar y significa rodear, circuncidar, proteger o ayudar. Es alguien que es un aliado, que es un amparo, que es un ayudador, que defiende, que socorre. Entonces Dios nos creó a nosotras como mujeres con ese propósito. Con ese propósito hizo nuestro Padre a Eva. Pero ¿qué fue lo que pasó? Podemos ver cómo esa ayuda terminó convirtiéndose en un estorbo. Ahora, ¿por qué esa ayuda se convirtió en un estorbo? Miren, hermanas, para nosotros poder evitar el ser estorbo en lugar de ayuda, tenemos que evitar el ser estorbo, debemos de ver algunas verdades que nos ayudarán a estar velando y a comprender cómo Eva de ser ayuda se convirtió en estorbo. Entonces hay ciertas verdades, les vuelvo a repetir, que debemos de saber, que no debemos de ignorar, para que no nos pase, para estar alertas, para estar vigilantes y realmente poder cumplir con nuestra función de ser ayudas y no estorbos. Entonces, el primer punto que vamos a ver es la mujer fue engañada. Pablo es lo que declara en Primera de Timoteo 2:14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La palabra engañar viene de la palabra apatao y significa incierta, hacer trampas. Eso significa incierta, hacer trampas, engañar. Dice que fue engañada y siendo engañada incurrió en transgresión. La palabra transgresión es parábasis y significa infracción, significa violación y se emplea metafóricamente para denotar el acto de sobrepasar. O sea, quebrantó, sobrepasó la ley dada. Entonces, Pablo nos está enseñando que al ser Eva engañada, la llevó a pecar en contra de Dios. Recordemos lo que dice 1 de Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ustedes me pueden decir o pueden pensar, bueno, en el tiempo que sucedió todo esto, pues no había ley. Y es una realidad, en el tiempo que le sucedió esto a Eva, no había ley, pero sí había un mandamiento, un solo mandamiento. Y el único que había, lo transgredió, cometió infracción, sobrepasó el mandato dado. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que Satanás le puso una trampa a Eva y cayó. Cayó en ella. La serpiente lo sabía que era más fácil engañar a Eva que a Adán. Y esto no hace inocente a Eva, porque Eva también conocía el mandato dado por Dios. Y era muy claro y muy sencillo el mandamiento.
Sin embargo, Eva hizo a un lado el mandamiento de Dios y al ser engañada, pues pecó e incitó a su marido. Cuando Eva decide hacer a un lado el mandamiento de Dios, fue engañada y pecó e incitó a su marido a hacer lo que a Dios no le agradaba. Tenemos que tener mucho cuidado, mujeres. Ahora, ¿cómo fue posible esto? Bueno, para esto tenemos que ir, porque Eva, bueno, vamos al texto primero para que podamos ver cómo fue posible que Eva fuera engañada. ¿Sí? Génesis 3, del 1 al 5, por ahí. Vamos a empezar. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos aquí, y el texto, el verso número 1 inicia diciéndonos, pero la serpiente era astuta. Fíjense, estamos viendo que se estaba enfrentando a no fue un ataque de la serpiente, no fue un ataque visible, no fue un ataque agresivo, era astuta. Y empieza con una sencilla pregunta. Si vemos, con una sencilla pregunta, ¿con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Si lo podamos parafrasear, de alguna manera la serpiente le estaba diciendo a Eva: ¿es cierto que les ha prohibido Dios el disfrutar de todo lo que hay en este lugar? Esto no puede ser cierto. De un Dios que es bueno y benévolo, debe de haber algún error. ¿Es cierto eso? ¿No? Hacía con una pregunta incluso un poco inocente, en un tono inocente. Entonces, el ataque de la serpiente, que era astuta, no fue ni agresivo ni frontal. Empezó con una simple pregunta. Entonces, lo que estaba haciendo Satanás, estaba insinuándole a Eva que quizás había podido haber un malentendido y que el mandamiento quizá no lo habían comprendido de la manera correcta. Quizá no habían entendido el mandamiento que Dios les había dado. Entonces, Eva pues responde: mira, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces Eva inocentemente responde y está corrigiendo a la serpiente. No, serpiente, no es así, mira. Así es el mandamiento. E incluso vemos que Eva le añadió ahí un poquito al mandamiento que Dios había mandado. Eva conocía el mandamiento, ¿verdad? Pero simplemente y peligrosamente le dio entrada a la serpiente y la escuchó. La escuchó, le dio entrada. Y vemos cómo la serpiente pone en duda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Poner en duda la palabra de Dios. Hizo dudar a Eva de lo que Dios había mandado. Y vemos aquí una Eva que estaba sola, sin la dirección, sin la compañía de su esposo. De alguna manera estaba exponiéndose o estaba expuesta a los ataques de Satanás. Entonces vemos aquí a Eva cayendo en el juego de la serpiente, escuchándola, dudando del mandamiento, poniendo en duda la palabra que Dios había dado, y de alguna manera la está incitando a que tome el fruto y lo coma. Y de manera muy sutil está sugiriendo y está acusando la serpiente a Dios de mentiroso.
Entonces Dios, la serpiente pone en duda la palabra de Dios, incita a Eva a que tome el fruto y acusa a Dios de mentiroso. Y Eva escuchó a la serpiente, dudó del mandamiento de Dios con una falsa esperanza, nunca fue a consultar a su esposo. Ella decidió y consideró por sí sola que el fruto era bueno, porque dice que vio el fruto, ¿verdad? Vio el fruto y vio que el fruto era bueno. Entonces lo tomó y comió. Y después de esto va con su esposo y él, en vez de atender el mandamiento de Dios, escucha a su mujer y come. Entonces, Satanás llegó a Adán por Eva. Satanás sabía que Adán era más difícil de engañar. Y también sabía que él podía llegar a Adán a través de Eva. Entonces, la escritura es clara. Eva fue engañada. Primera de Timoteo 2:14 nos dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ya lo leímos, incurrió en transgresión. En 2 de Corintios 11:3, Pablo escribió: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, esto quiere decir, hermanas, que como mujeres tenemos el mismo riesgo, el mismo peligro que Eva de ser engañadas. De que nuestros sentidos sean engañados, así como fueron engañados los sentidos de Eva. Sentidos viene de la palabra noema y significa percepción. También significa propósito, pensamiento, entendimiento. Entonces, hoy mujeres estamos al igual que Eva a caer en el engaño y con ello arrastrar a que tú puedas incluso arrastrar a tu esposo. Entonces, es una realidad que tenemos que tener en mente y cuidar de no ser estorbo a nuestros esposos, cuidar de que nuestra percepción, de que nuestros pensamientos no sean engañados por el enemigo. Y partimos del mandamiento, no nos podemos alejar del mandamiento. Lo que hizo a Satanás fue alejar a Eva del mandamiento, hacerla dudar del mandamiento dado por Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidar de no dudar de la palabra de Dios, ni hacer dudar a nuestros esposos de la palabra de Dios. Yo he visto casos, que a mí me han platicado casos de cómo la mujer incita al marido, por ejemplo, que no diezme. Hay otras mujeres que invitan al esposo al diezmar, pero yo he sabido de mujeres que le dicen a sus esposos: ¿para qué diezmas? Tenemos necesidades en la casa, da una ofrenda, Dios sabe. Yo lo he escuchado, a mí me han platicado. ¿Qué está haciendo la mujer? Está incitando, ella siendo engañada por el enemigo, está invitando a su esposo a quebrantar un mandamiento. Hay mujeres que, por ejemplo, le dicen a sus esposos: ay, hoy no hay que ir a la iglesia. ¿Tanta iglesia? Los niños, mira, se cansan. Hay que llevarlos a otro lado, que se relajen. Tanta iglesia, la verdad, les puede, yo creo que afectar. Yo las he escuchado. A mí nadie me ha platicado esto, yo lo he escuchado. A mí me lo han dicho. ¿Y qué está haciendo la mujer? Está invitando al hombre a quebrantar un mandamiento. Entonces, mujer, tienes que estar bien cimentada en la palabra. Bien cimentada en la palabra y no invitar a tu esposo a que transgreda la palabra de Dios. Porque eso va a ser en tu perjuicio. Tenlo por seguro, va a ser en tu perjuicio. ¿Y qué decir pues de lo que hemos estado hablando, verdad? Por ejemplo, el sujetarte a tu esposo es un mandamiento de parte de Dios hacia nosotras las mujeres. Pero el enemigo engaña a muchas mujeres haciéndoles creer que eso no es bueno, que no es correcto, que... ¿Sí me explico? Y estamos en una constante transgresión y nuestros sentidos, los sentidos de la mujer, la percepción de la mujer, el pensamiento de la mujer es engañado. Entonces, mujeres, tenemos que aceptar y ver que es más fácil
que la mujer sea engañada. No, vean ustedes, hermanas, fíjense cuántos productos nos venden a nosotras las mujeres, ¿sí lo han notado? Nos hacen creer que por untarte una crema en la grasita que tienes, en la llantita que tenemos ahí en la cintura, se te va a quitar. ¿Y qué crees? Lo crees. Y vas y te compras tu cremita o tu gel con algas de no sé qué, algas marinas y con concha de no sé qué, y te lo untas confiando en que eso te va a ayudar a bajar esa llanta sin dejar de comer y hacer ejercicio. O piensas que por usar unos tenis y caminar ciertas maneras que después te desvían la columna y te hacen daño, piensas que por eso vas a bajar de peso. O que te subes a un aparatito que tiembla y que con eso vas a ponerte fuerte. O sea, díganme si eso no es ser ingenuo. Claro que la mujer es más fácilmente engañable, es un hecho. Entonces tú tienes que estar al pendiente. Porque mira, a nadie le gusta aceptar, es una realidad que a nadie nos gusta aceptar eso, que somos más fácilmente engañables. Satanás le puso una trampa a Eva y ella cayó. Satanás sabía que no podía engañar tan fácilmente a Adán. Y sabía que podía hacer caer a Adán a través de Eva. ¡Wow! ¿No? Satanás siempre estaba pensando en darle a la cabeza. Si sabe que le da la cabeza todo el cuerpo va a sufrir. Entonces, yo una vez estaba con mi esposo y estaba viendo un infomercial de esos tenis hace muchos años, no sé, algunos 8 años de los tenis, no sé si alguna de ustedes se acuerdan. Y le dije a mi esposo, ay, ¿será que funcionan esos tenis? Y mi esposo se agarró riendo y me dice, ¿tú qué crees, flaca? ¿Tú qué crees que por ponerte esos tenis y caminar, quiero que eran 5 o 10 minutos los que tenías que caminar, dice, sin comer ni hacer más ejercicio, vas a bajar? Y yo me le quedé viendo y créanme que estaba pensando, o sea, estaba viendo el infomercial y estaba diciendo, ay, yo creo que sí me los compro. Pero mi esposo me hizo aterrizar así los pies en la tierra y me hizo entender que no, que lo que tenía que hacer era cerrar un poquito más la boca y hacer ejercicio. Pero ahí me di cuenta que sí, con cosas tan sencillas. Entonces, mujer, tienes que aprender y estar alerta y estar velando y estar cuidando para no ser engañada. Y más en lo referente a la palabra de Dios, hermanas, más en lo referente a la palabra de Dios. Tú como mujer puedes ser un instrumento de Dios para hacer la ayuda que tu esposo necesita. O puedes ser el instrumento de Satanás para llegar a tu marido. Y esto puede traer consecuencias terribles. Mi padre le dice a Adán en Génesis 3:17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense, ¿qué fue lo que Dios condena de Adán? El escuchar la voz de su mujer. El hecho de que Adán escuchara la voz de su esposa, lo que le estaba diciendo, y no la de Dios, nos debe de poner a pensar a nosotras las mujeres. Nosotras tenemos que tener cuidado de qué es lo que hablamos o aconsejamos a nuestros esposos. Les vuelvo a repetir, lo que les aconsejamos o digamos hace ruido en sus mentes. Y puede traer consecuencias terribles a nuestras vidas si nuestros esposos atienden lo que les estamos diciendo y lo que les estamos diciendo va en contra de los mandamientos de Dios. Ya perdimos todos. Yo le digo a mi esposo, mira, cuando yo quiero hablar con algo con él y quiero externar mi opinión sobre algo, ya les he comentado, lo primero que hago es orar, poner en manos del Señor lo que voy a hablar. Pero además de eso, yo siempre le digo a mi esposo, mira, no me escuches a mí, no escuches mi voz, escucha la voz de Dios. Haz oración. Medita en la palabra lo que te estoy diciendo y tú decide. O sea, yo nunca le digo a mi esposo, hazme caso.
O atiende mi voz. No, yo le digo, atiende la voz de Dios. No, no escuchas mi voz, escucha la voz de Dios. Yo te doy aquí mi opinión, lo que yo pienso, y te estoy dando aquí ciertos argumentos, pero aquí el que decide eres tú. A mí no me hagas caso, ¿verdad? Yo nada más estoy externando. Porque yo quiero en el Señor que mi esposo tenga la dirección de Dios en las decisiones que va a tomar, porque no quiero yo ser un estorbo para él. Yo quiero ser una ayuda para él. Y hay casos en la Biblia donde podemos ver, aparte del caso de Eva, cómo cuando aconsejamos algo no correcto a nuestros esposos, ellos atienden a nuestra voz, puede traer consecuencias muy serias. Por ejemplo, Sara y Abraham. Sara, en una acción desesperada, porque estaba desesperada, aconsejó a su esposo que tomara por mujer a su esclava, a Agar, para que Agar le diera hijos, para que a Abraham tuviera un heredero. Génesis 16:1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Fíjense, Sara tenía 10 años, aquí era Sarai todavía, ¿verdad? Pero tenía 10 años en los cuales no había concebido. Sabía que Dios era quien no le permitía que concibiera. Por eso dice, y ves que Jehová me ha hecho estéril, o sea, no puedo tener yo hijos. Y esto, hermanos, en la época de Abraham, pues era muy delicado. En Medio Oriente, aún hoy en día es muy delicado. Pues a una mujer que no puede tener hijos o un matrimonio donde no hay hijos, a la primera que se responsabiliza es a la mujer. A la primera que se le hace responsable es a la mujer. Y el hecho de no poder tener hijos en esta cultura podía ser causa de divorcio. Entonces yo me imagino que Sara tenía todo esto en su mente. Seguramente Abraham debió de haberle contado a Sara la promesa que Dios le había hecho en el capítulo 15. De que iba a ser descendencia de Abraham. Entonces, Sara encontró una forma para que Abraham tuviera descendencia. Ella sabía que la del problema en esta situación era ella. Y ella quería que Abraham tuviera descendientes, tuviera hijos. Y la solución que encontró fue darle su sierva. Y esta práctica era culturalmente, socialmente aceptable. Era totalmente normal en la cultura donde vivían Abraham y Sara, y no era inmoral. Era algo aceptable. Entonces Agar sería una madre sustituta, porque Sara no podía. Entonces, al tiempo del parto, cuando se daba estas situaciones y la mujer que era sustituta, venía el tiempo, del parto, la esposa, la madre, recibía al bebé. Al dar a luz lo recibía, lo vestía. Y ahí estaba, aguardando a que esa madre sustituta pariera y recibía al niño y lo limpiaba y lo cambiaba. Era un ritual que hacían y eso indicaba que había nacido también de ella, de la mujer que no podía tener hijos. Era un ritual, pues, tratando de tener hijos, de que hubiera hijos. Entonces es muy interesante saber este tipo de datos. Sara estaba
buscando una solución a un problema. Y podemos pensar, bueno, Sarai entonces no estaba proponiéndole nada malo a su esposo, conforme a la cultura, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y esto trajo consecuencias terribles en todo sentido y principalmente emocionales para la misma Sara. Dice el verso 4 de Génesis 16, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Imagínense lo mal que se sentía Sara de saber que Agar ya estaba embarazada, y en el momento que sale embarazada empieza a sentirse más que Sara, creyendo quizá que iba a ocupar el lugar de Sara. Entonces debieron de ser situaciones bien terribles, porque esto llevó a Sara a tratar mal a Agar, de tal punto que Agar tuvo que huir. Imagínense el problemón que se vino después de ese mal consejo de Sara, que Abraham decidió hacerlo. Y aparte de las consecuencias emocionales y la tristeza y el dolor, porque incluso fue con Abraham, ¿se acuerdan? Que le dices que mírala, ya no me hace caso esta mujer, ¿no? Y le dice a Abraham, pues haz con ella lo que tú quieras, es tu esclava. Entonces, aparte de las consecuencias emocionales para Sara, trajo consecuencias para su propia descendencia. De Ismael, hermanas, ustedes lo saben, la gran mayoría lo saben. De Ismael viene todos los pueblos árabes, que son enemigos del pueblo de Israel hasta la fecha, hasta el día de hoy. Hay pleito familiar en Medio Oriente. Así que aquí en este caso vemos cómo Abraham atendió la voz de su esposa y no meditó más en el mandamiento o en la promesa dada a Abraham. Y vemos otra vez cuando Sara, cuando es echado Ismael, vemos que Sara le dice a Abraham que saque a Ismael de ahí, que lo eche. Aconsejando a Sara a Abraham, corre a esa esclava y a su hijo, no va a heredar con mi hijo. Y dice la palabra que esto le pareció grave a Abraham, y Abraham no lo iba a hacer. Pero vemos cómo Dios le dice, escucha la voz de Sara. En Génesis 21:2, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Abraham no iba a hacer lo que Sara le había dicho, porque le pareció grave, porque ya tenía 14 años con su hijo Ismael. Era el primogénito, su primer hijo. Lo amaba, claro que lo amaba. Entonces lo que le dijo Sara le pareció sumamente grave. Y no lo iba a hacer. Pero Dios le habló a Abraham. Y Dios le dijo, escucha la voz de tu mujer. Entonces Abraham no escuchó la voz de Sara en primera instancia. Escuchó la voz de Dios que le dijo, hazle caso a tu mujer. De ahí es donde yo me baso para decirle a mi esposo, no me oigas a mí, mira, mejor ora al Señor, medita en la palabra y tú decide, para que sea Dios el que te diga qué hagas. Esto no quiere decir que el hombre nunca atienda algún comentario, alguna opinión de su esposa. Pero las mujeres, hermanas, tenemos que hablar con sabiduría, conforme a la palabra, realmente algo que edifique la vida de nuestros esposos, el no aconsejar nada más por aconsejar o hablar nada más por hablar, porque podemos dañar bastante. Entonces podríamos decir que Abraham escuchó la voz de Dios cuando le dijo, escucha la voz de tu mujer. Nosotras las mujeres debemos de ser como la mujer virtuosa que mi esposo hace unas semanas atrás nos dio enseñanza sobre la mujer virtuosa. Que si el Señor lo permite vamos a retomar algún estudio ahí de Proverbios 31. Y en Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces no quiere decir que el esposo nunca va a tener un comentario, una opinión de la esposa. Pero les vuelvo a repetir, nosotros debemos de hablar con sabiduría, conforme a la palabra. Nunca invitar a nuestros esposos a que transgredan un mandamiento.
Debemos de orar por nuestros esposos. Una de las cosas que yo oro es que el Señor, oro yo por mi esposo, es que el Señor le dé sabiduría para llevar nuestro matrimonio, para criar a nuestros hijos, para pastorear la iglesia. O sea, se requiere sabiduría. La palabra dice, esposos vivan sabiamente con sus esposas, ¿verdad? Entonces, primer punto que acabamos de ver, la mujer es fácilmente engañada. ¿Verdad? La mujer fue engañada. Entonces aprendemos que la mujer puede ser fácilmente engañada y esto puede llevar a aconsejar cosas que no convienen y que al final afectan no solamente emocionalmente a la mujer, sino a toda la familia y por mucho tiempo. Ahora, otra cosa que tenemos que ver es que la mujer, miren, es manipuladora. Hay muchas mujeres que son manipuladoras. Estamos hablando de mujeres no nacidas de Dios, ¿verdad? Y hay muchos detalles ahí que tenemos que examinarnos para no estar haciendo nosotros ese tipo de actitudes que no aportan para nada a nuestros matrimonios. Y tú puedes ver casos dentro de la misma palabra de mujeres que manipulan. Fíjense, a Sansón le pasó. Sansón, y no una vez, le pasó 2 veces. Era un hombre fuerte que podía pelear contra 1000 filisteos y los vencía. Que podía quitar las puertas enormes y pesadas de una ciudad. Que podía tener a un pueblo aterrorizado. Pero no pudo con 2 mujeres. Y esto trajo desgracia tanto a Sansón como a las mismas mujeres. Fíjense, en Jueces 14, del 15 al 17, son historias que ya ustedes debieron de haber leído, pero vamos a leer. Dice, al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. ¿Qué consecuencias, verdad? ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, Sansón se enojó por el engaño, mata a 30 filisteos, se va a su casa enojado, después de un tiempo quiere ir con su mujer y esta ya había sido dada en matrimonio a su amigo. Sansón quema los campos de los filisteos y terminan quemándola a ella y a su padre. ¿Sí observan? Y a pesar de esto no aprendió, le volvió a pasar con Dalila. En Jueces 16, versos del 15 al 17. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Con Dalila, ¿verdad? Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Terrible, ¿verdad? Volvió a caer en la misma táctica de una mujer. Chantaje y manipulación. No me amas. Dice aquí, ¿verdad? Que Dalila le importunaba cada día con las mismas cosas hasta que por fin consiguió lo que buscaba. Como hay un dicho aquí mexicano que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que un día se rompe, ¿verdad? Y esta vez, pues la otra vez Sansón salió liberado, ¿verdad? La libró. Pero en esta vez con Dalila ya no la libró. Le costó su libertad, sus ojos y su vida. Dalila tenía un interés económico. Hizo lo que hizo por un interés económico. Ahora, como defensa podríamos decir que esas mujeres no son del pueblo de Dios, eran filisteas.
Así que sería muy raro, hermana, que tú como cristiana uses esas tácticas de manipulación y chantaje para conseguir lo que quieres. Debes de evitar esas expresiones que para nada son sabias. No me amas, no me entiendes. Si me amaras, harías esto. Y si a esas palabras le agregas llanto, le pones dramatismo y lo haces a cada rato, pues estás manipulando las situaciones. Y esto no trae nada bueno. Debes de cuidar de no manipular las emociones o usar tus emociones para manipular a tu esposo. Está ese drama, el dramatismo, el llanto. ¿Y qué tienes el marido? Ahí está, y mira, ándale, y tú, ay, es que no me haces caso, no me atiendes, nunca me sacas. O sea, en ese plan. O otra manera de manipular es, por ejemplo, dejar de hablarle a tu esposo hasta que acceda a tu petición. O incluso el negarte íntimamente a estar con tu esposo porque no te da lo que tú estás pidiendo y estás tan enojada que pues no. Sí, no sé, a lo mejor el marido quiere quedarse en casa y tú quieres salir. Y a lo mejor primero le ruegas, no, ándale, vamos, mira. Y no lo consigues, ¿no? Y empiezas a llorar y no lo consigues. Y empiezas a sacar las frases mareadoras. Nunca me llevas a ningún lado. No te gusta pasar tiempo conmigo, ¿no? Etcétera. Pero ser una mujer así, hermanas, no es el tipo de mujer que Dios quiere que seamos. Esto es ser un estorbo, no es ser una ayuda. No podemos practicar este tipo de cosas para obtener algo de nuestros esposos. Debes de cuidarte. Queremos ser ayuda, no estorbo. Entonces el chantaje y la manipulación no deben de ser cosas que debemos de usar porque estorbamos. Tenemos que estar muy atentas con eso, hermanas. No hay que ser engañadas. Yo sé que a veces hay cosas que te duelen y demás, pero mira, si tienes ganas de llorar, llora quedito y límpiate lo más rápido posible, sin caer en tanto drama. No hay que ser dramáticas. Debemos tener dominio propio, debemos de controlar nuestras emociones y sé que es algo que cuesta trabajo, pero con oración, con perseverancia, con disciplina en el Señor, se pueden vencer esas emociones que muchas veces se desbordan y se descontrolan y caen en esos tipos de dramas o de situaciones que para nada edifican la vida matrimonial. Otra cosa que puede llevar a la mujer a ser estorbo más que ayuda y es hacer cosas a escondidas de su esposo. Génesis 19:26 nos habla de la mujer de Lot. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La mujer de Lot volteó hacia atrás cuando su esposo no la veía. Y esta es otra práctica, hermanas, de las cuales nos tenemos que cuidar y muy bien. Si tú estás haciendo algo a espaldas de tu esposo, déjame decirte que no es lo mejor. Pedir dinero prestado sin que tu esposo lo sepa, mal, muy mal. Ir a algún lugar sin que tu esposo lo sepa, peor. Sacar algún artículo en abonos que tu esposo no sabe, mal. ¿Por qué? Porque está involucrando el engaño. No es que no le estoy diciendo, lo estás engañando, no le estás diciendo. Es que si no sabe, pues corazón que no ve, ojos que no siente. No, estás mintiendo y estás engañando a tu esposo. Entonces cuando el esposo te pida que no hagas algo, tú tienes que cuidar de no hacerlo. Y si tú lo haces a escondidas, cuando él ya te dijo que no lo hagas, lo estás engañando. Si tú estás haciendo algo que a él no le agrada y por eso lo ocultas, estás engañando a tu esposo. Estás mintiendo a tu esposo. Cuidado, esto puede acarrear consecuencias
desde la falta de confianza, que tu esposo te pierda la confianza porque te cachó que le has mentido en una cosa, en otra. Y esto crea desconfianza en el esposo y pasaría igual contigo si tu esposo te oculta cosas a ti. Pues, ¿qué pasa? Te crearía a ti desconfianza hacia tu esposo. Entonces, debes de cuidar porque las consecuencias se iban a estar. Falta de confianza. Aparte, te va a llevar a mentir de manera más abierta y descarada. Entonces, no debe de ser así, hermanas. Nuestros esposos tienen que estar enterados de lo que hacemos, de cómo lo hacemos. No tenemos por qué ocultárselo. Si no es nada indebido, nada malo, pues ¿por qué lo vamos a ocultar? Ahora, si lo quieres ocultar, pregúntate por qué lo quieres ocultar. Es que a mi esposo no le gusta, entonces no lo hagas. Si no le gusta, no lo hagas. ¿Por qué ocultar a nuestros esposos las situaciones o las decisiones que tenemos? Las cosas que pasan con tus hijos. Miren, yo pasa algo aquí con mis hijos y yo le digo a mi esposo, mira, pasó esto, ¿cómo ves? O mira, me enteré de esto, ¿cómo ves? O mira, estoy viendo esto, ¿cómo ves? O sea, no quiero ocultarle nada a mi esposo de lo que pasa con mis hijos, ni de lo que quiero hacer. Yo ya sé lo que a él no le gusta y si a él no le gusta algo, evito hacerlo. Entonces debes de cuidar y no esconder las cosas a tu esposo. Ustedes acuérdense de Rebeca, cómo Rebeca engañó a su esposo, pidiéndole a Jacob que se disfrazara, ¿verdad? Que tomara los vestidos de Esaú, que agarrara la piel de la ovejita que iban a matar para que cuando Isaac lo oliera, lo tocara, pensara que era Esaú. Y hizo todo esto. Rebeca planeó todo esto, porque no lo planeó Jacob, lo planeó Rebeca. Incluso Jacob tenía miedo. Entonces vemos cómo Rebeca actuó, incitó a su hijo a engañar a su esposo, a su papá. Ella participó, planeó todo, cocinó. Qué triste. Y esto trajo consecuencias para ambos hermanos, que duraron distancia. Tuvo que irse huyendo Jacob. Rebeca no volvió a ver a su hijo y era su preferido Jacob. Entonces, ese tipo de actitudes y de acciones no las debes de hacer. Nunca hagas nada escondidas, nunca le ocultes nada a tu esposo, porque eso no es ser ayuda. Debes de cuidarte de ellas porque vas a estar tentado a hacer algo a escondidas de tu esposo. Y tú puedes decir, no es nada malo. Pues entonces, si no es nada malo, no hay por qué ocultárselo. Entonces, este tipo de cosas las debemos de saber y de cuidarnos de ellas. Saber que podemos ser engañadas. Saber que podemos ser tropiezo para nuestros esposos. Y tú tienes que estar vigilando y procurando hablar con sabiduría. No puedes utilizar la manipulación para conseguir un fin. No debes de hacer nada a escondidas de tu esposo como actuó Eva, porque Eva también hizo escondidas, no fue y consultó con su esposo. Oye, Adán, fíjate que la serpiente me dijo esto y esto, ¿tú cómo ves? Cuidemos de ser ayuda y no estorbo, hermanos, hermanas. Tenemos que estar vigilando. Dios nos creó para hacer ayuda, para socorrer, para auxiliar, para acercar, a proteger a nuestros esposos, a nuestras familias. Pero así como Dios creó a Eva con este fin, podemos ver que ella fue engañada y fue inducida a hacer estorbo hacia su esposo, trayendo consecuencias terribles. Entonces, por favor, debemos estar alertas y no estar engañadas en esas áreas que tenemos que estar trabajando constantemente como mujeres, porque son áreas débiles, áreas flacas que tenemos que fortalecer en el Señor para cumplir con esa función que nos beneficia a nosotros primero, en lo personal, en lo matrimonial y en lo familiar. Entonces,
mediten en lo que hemos visto hoy, hermanas, y que el Señor les muestre si hay alguna otra cosa que tú sabes que está por ahí estorbando, que no sea buena para el matrimonio, que el Señor nos muestre a cada una de nosotras aquellas áreas que hay que corregir para poder ser esa ayuda que el esposo requiere. Yo aquí simplemente les di 3. El ser engañada es un problema que nos lleva a estorbar. El manipular también nos trae problemas, ¿verdad?, para poder ser ayuda. Y el ocultar las cosas de nuestros esposos, también eso trae problemas. Entonces, mediten, por favor, y que el Señor nos vaya ayudando a ser mejores hijas de Él y mejores ayudas para nuestros esposos. Que el Señor les bendiga, hermanas. Terminamos con oración. Padre Altísimo, gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, que nos ayuda, Señor, a vivir una vida conforme a tu palabra. Por favor, ayúdanos a corregir lo deficiente, a fortalecer las debilidades, Señor, a estar más apegadas a tu palabra, confiando, Padre, que tú nos fortalecerás y tú nos llevarás a crecer y a mejorar en nuestra vida, Padre, para poder ser la ayuda que tú has dispuesto que seamos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.